El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a tomar contacto con el sur de nuestro país porque la biodiversidad en esa zona es importante para muchas cuestiones. Vamos a comentarlo con Ricardo Rossi, director justamente del Centro Internacional Cabo de Hornos. Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia a nuestro público, te mando un aplauso. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Ricardo? Muy buenos días, Iván. Alentador poder estar conectado desde Cabo de Hornos, que nosotros le llamamos la cumbre austral del continente americano, con Santiago. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, Ricardo, cuéntanos, porque he conversado en otra oportunidad con un profe de la USACH, de hecho que seguro lo conoce, Raúl Cordero, él es climatólogo, y él nos explica cómo la Antártica es plástica, pero también lo tiene, digamos, con esta zona en la que tú estás investigando. Por supuesto lo conozco, y saludos a los colegas de la USACH. Y mira, el continente americano termina en una cumbre. Si imaginamos el mapa mundi con el sur arriba, vamos a ver que Sudamérica termina en un vértice, en un ápice. Y eso es parecido a una cumbre, una montaña. ¿Por qué? Porque la temperatura, a medida que uno va subiendo la montaña, por ejemplo, Santiago, uno a medida que va subiendo hacia los valles del Cajón del Maipo, por ejemplo, Lagunillas o Farellones o Portillo, la temperatura va disminuyendo, ¿no es cierto? Lo mismo con la latitud. En los trópicos, en la más alta, y en el extremo sur del continente americano, la más baja de este continente. Ahora, se juntan dos factores. Uno, que en un ápice, en un vértice de una montaña, la cumbre, la superficie total es mucho menor que la base. Entonces los organismos que viven en las partes frías de estas secciones de las montañas, o en el caso nuestro, del continente americano, tienen una superficie muy pequeñita, y si el calentamiento global los va empujando hacia más arriba, en las cumbres de las montañas se irían hacia el cielo, es decir, se extinguirían, y acá caerían al paso Drake, al mar, o saltarían a la Antártica. En resumen, la biodiversidad que evita en esta cumbre austral latitudinal del continente americano está en un lugar tan chiquitito, es tan endémica, que es muy frágil al calentamiento global, que le empujaría hacia caerse al mar, extinguirse, o, ojo, y ahí interactuaríamos con el doctor Cordero, a saltar hacia la Antártica y salvarse de ese modo. Y muy interesante, y Violeta Parra nos da un mensaje anticipado en los años 60, ¿no? Cuando dice que el musguito va brotando en la piedra. Y lo que caracteriza a esta diversidad de las cumbres de montaña y la cumbre como el Cabo de Hornos en el extremo sur, es que está dominada por musgos, líquenes, es decir, plantitas muy pequeñas que normalmente no vemos, pero que son verdaderos termómetros o termómetros chiquititos comparados con los glaciares, claro, para este calentamiento global. Y si vemos esta foto, ¿qué nos dice? ¿Qué tan cercano está de caerse, digamos, para el Drake o de irse para la Antártica? Lo primero es, fíjate, mirar a los organismos pequeños. ¿Por qué lo digo? Porque frente al calentamiento global, frente a los incendios que hemos visto, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo, y por supuesto en nuestro país, frente a la contaminación, frente a la destrucción del hábitat, muchas veces pensamos en lo que le pasa a los pájaros, a los mamíferos, y eso está muy bien, porque en el fondo es una empatía con el sufrimiento que ocurre con la degradación del hábitat. Pero mucho menos visible es todo lo que pasa con los pequeños insectos, los gusanos, los musguitos y los líquenes frente a estos cambios. Y en ese sentido, lo primero que hemos hecho en Cabo de Hornos es inventar el concepto de ecoturismo con lupa, es decir, poner una lupa a una flora que alcanza la máxima diversidad a nivel mundial por unidad de superficie, y eso ocurre en Cabo de Hornos. Entonces, sentirnos los chilenos primero felices de descubrir lo que llamamos en metáfora los bosques en miniatura del Cabo de Hornos, que abrieron toda una nueva línea de biodiversidad,
eso ha sido un gran hallazgo científico, pero también una nueva, podríamos decir, biocultura chilena. Ahora, ¿cómo investigar esta pequeña flora y qué le va a pasar con el calentamiento global en la segunda etapa una vez que lo hemos visto? Ahora, a mí me llama la atención, Ricardo, de la biodiversidad en el sur de nuestro país, que también, por lo mismo, como está tan alejada, no la conocemos mucho. ¿En qué consiste en particular la biodiversidad de Cabo de Hornos? Tú hablabas de que es una muestra muy pequeñita, que por lo mismo es muy sensible. ¿Por qué es una muestra pequeñita, entonces también es poco diversa, es poco variada, es aburrida? Asumo que no. No, porque es pequeñita y Sudamérica en el mapa emerge en Cabo de Hornos 10 grados de latitud más al sur que Nueva Zelanda o Tasmania, Australia. Entonces es única, es chiquitita y única. Yo trabajo en la Universidad de North Texas también, ¿ya? Y ahí tienen un dicho: don't mess it with Texas, no lo estropees con Texas. Lo mismo tendríamos que decir, no estropeemos Cabo de Hornos porque no tiene réplica. Es una joya única en el mundo. Ahora, representa el 0.001% de toda la superficie del planeta. Pero contiene en ese pequeño archipiélago al sur de Tierra del Fuego más del 10% de todos los musgos que existen en el planeta Tierra. Entonces, es una exuberancia muy diversa, pero muy concentrada, muy frágil. Oye, ahora, Ricardo, hay algunos de... No, que te quería interrumpir porque mencionaste que también trabajas en North Texas, en una universidad, en esta universidad de Estados Unidos, y me acordé de una entrevista que diste hace poquito a La Tercera y titularon lo siguiente: en Estados Unidos no podemos usar el término cambio climático, nos están censurando. ¿Cómo eso? Si podría profundizar en eso, y perdón que rompiera el flujo de la biodiversidad del sur, no, pero que me quedé ahí con ese bichito. Mira, lo voy a tomar nuevamente por el sentido de una invitación a todos los quienes nos están viendo a implementar en todo el país y desde Chile hacia el mundo esta práctica del ecoturismo con lupa. Y voy al tiro a responder tu pregunta. La lupa es metafórica en parte, pero nos permite ver aquello que a veces no es visible. Me acuerdo siempre del arqueólogo Lautaro Núñez en Atacama, en el norte, ¿no es cierto?, que nos hace ver una realidad que a veces no es visible. Bueno, en el otro extremo de Chile teníamos esta pequeña flora y ahora estamos proponiendo con la Universidad Central y otros colaboradores del Centro Internacional Cabo de Hornos una propuesta para mirar con lupa todas las bellezas, singularidades del país. Entre ellas, estos bosques en miniatura del Cabo de Hornos, pero que puede estar también en otras partes de Chile. Ya. Ahora, para usar la lupa hay que tener permiso para usar la lupa, ¿no es cierto? Y eso parece como trivial, pero es curioso el negacionismo y los intereses en que a veces no se quiere que se vea la lupa. ¿Y en qué consiste la lupa? En ver cómo estos musgos van cambiando con los cambios de temperatura. Y creo que la evidencia científica entregada acerca del aumento de temperatura y cómo este aumento de temperatura en realidad es causado por la sociedad industrial y la sociedad humana es innegable. Incluso esa evidencia es presentada, ¿no es cierto?, en la encíclica Laudato Si, de manera muy sólida científicamente por el Papa Francisco, que nos acaba de dejar, pero nos deja un legado con su encíclica. O sea, no es algo que solo esté en la cultura científica. Sin embargo, a veces esto preocupa a ciertos intereses económicos, políticos, que más bien quieren negar un fenómeno que yo creo que es innegable por la evidencia científica. Y eso es una situación curiosa que se está debatiendo y que nos está afectando, es cierto, en Estados Unidos, porque de los programas de los cursos tenemos que extraer, eliminar la palabra cambio climático y transformarla como variación del clima, es decir, esconder un fenómeno que es, aunque es debatible, porque el cambio climático puede variar con el eje de la Tierra, con patrones solares, no es la única causa, la causa humana, pero creo que lo que corresponde en una universidad es debatir ampliamente todo esto. Entonces, efectivamente hay una censura y creo que eso está en todos los medios
Y a mí me preguntaron, no podía dejar de decir que sí, hay una censura respecto al término cambio climático en este momento en el estado de Texas y más ampliamente en los Estados Unidos. Oye, y retomando la analogía o metáfora, no sé cuál que te acomoda más, pero lo que decías de la lupa, ¿no? Los permisos para usar esa lupa, quería profundizar en aquello. ¿Quién da esos permisos? ¿Cómo son esos permisos para investigar? Sé que la respuesta va a ser muy distinta en Estados Unidos versus Chile, pero hago la pregunta como a nivel general. Aquí el permiso, volvamos a Violeta Parra. Violeta Parra es una tremenda poetisa y nos regala una visión para ver aquello que está. Los musgos, los líquenes están en Rapa Nui, están en el Alto Andino de Atacama, están en las cumbres de Portillo, están en el Cajón del Maipo, por supuesto están en exuberancia en Cabo de Horno. Entonces lo primero es que hay algo que está ahí y el país, la nación chilena, no solo somos los seres humanos, somos los árboles, somos los musgos. Y el pueblo mapuche lo tiene muy claro, ¿no? Ellos se llaman mapu, gente de la tierra. Y yo siempre digo, en la civilización occidental también lo tenemos claro. Nosotros lo llamamos humanos, gente del humus. Humus es la tierra de hoja, es la tierra más fértil. Escuchaba un programa sobre hongos aquí en All We Need is Science o All We Need is Love. Y, ¿no es cierto? Ahí convergemos porque lo que necesitamos es recuperar la conciencia que los seres humanos somos como los hongos, brotamos del suelo. Entonces, decir algo así nos da una biocultura. El pueblo pehuenche es tan específico que dice somos gente del Pehuen, de las Araucarias. Entonces, la lupa lo primero que hace es una lupa que nos da conceptos, mirar, apreciar, emocionarnos con la belleza chilena de que justamente somos una nación muy rica en naturaleza al mismo tiempo que en cultura. Y en lo práctico, hemos establecido un programa de ecoturismo con lupa que quiere valorar justamente las singularidades de cada uno de estos hábitats visitados a lo largo de Chile y en el mundo. Y al valorarlo, al emocionarse la gente, se encanta y quiere conservar estas prácticas turísticas. Empiezan las relaciones de reciprocidad con guías locales, con personas que tienen historia acerca de los líquenes, personas que a veces tienen tinturas como en Chiloé, ¿no es cierto?, en que los líquenes son usados para ciertos colores de la lana. Y así se va generando un bienestar tanto de los visitantes que se encantan como de los anfitriones que pueden tener diálogo y van teniendo entonces una relación de sustentabilidad social, económica y ambiental. Porque creemos que con el ecoturismo con lupa, que hemos ya consolidado desde la ciudad del Cabo de Horno, la ciencia se pone al servicio de una biocultura que ojalá exportemos de Chile hacia el mundo, en una cultura que traiga ese reencantamiento con la naturaleza a través de mirar con lupa. Oye, Ricardo, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos es esta pecera que tengo aquí. No nos asustemos, no se gana, no se pierde, no se requiere mayor habilidad. Bueno, de hecho, toda la habilidad que se requiere para jugar estos juegos y la tienen todos nuestros... ¿Le dije pecera? Ah, ruleta, perdón. Esto es una ruleta que me dicen acá en la abuela, Ricardo, que le había dicho pecera. Es una ruleta, claramente lo estamos viendo ahí por la televisión. Me quedé pensando, pero vamos a la ruleta. Claro, bueno, vamos con la ruleta. Y cada uno de estos colores, Ricardo, se corresponde con una pregunta que haría un niño, una niña sobre lo que estamos hablando ahora. La biodiversidad en el sur de Chile, todas estas cosas que ocurren en el extremo sur de nuestro país. Entonces la idea es que cuando aparezca la pregunta, puede sonar, de nuevo, como son las preguntas de niño y de niña. Como, wow, que locura esta pregunta, pero la idea es que la tomemos lo más en serio posible. ¿Te parece que gire la ruleta? Maravilloso. Vamos entonces, 1, 2 y 3. Va girando la ruleta con Ricardo Rozzi, ecólogo, filósofo, director también del Centro Internacional Cabo de Hornos. De hecho, tiramos un cable hasta el Cabo de Hornos y estamos teniendo el contacto de esa manera con Ricardo Rozzi. A ver qué es lo que dice la ruleta. Se detiene en el color verde olivo. ¿Con qué corresponde el verde olivo en esta conversación con Ricardo Rozzi? ¿Cuál es la magia del sur? Responde el experto. Qué lindo, ¿ah? La magia del sur es ser un lugar muy remoto que todavía no ha sido transformado por la sociedad global. Y podemos encontrar una cantidad de islas llenas de bosques que no han sido cambiados. Se puede navegar
por lo tanto une mar y tierra, y hoy es considerada una de las 20 zonas más vírgenes o más prístinas de todo el planeta. Ahora, quiero decir, vírgenes no en el sentido de la no presencia humana, sino de la presencia humana que la ha cuidado. Y este archipiélago ha sido habitado por al menos 8.000 años por el pueblo yagán. Y este es un territorio yagán, un maritorio yagán, pero que nos hereda, nos deja como legado algo que hoy día nos maravilla y podemos pensar cómo era el mundo antes de la sociedad industrial. Y esto tiene una fascinación para jugar como con la ruleta, como también para la ciencia y también para actividades novedosas, como decía, del ecoturismo con lupa, que es otro juego. Oye, Ricardo, y de hecho lo que me llama la atención es por qué siempre se hablará, acá gustos personales, ¿no? Yo le mando un saludo a mi papá que es iquiqueño, entonces le encanta el norte y encuentra muy mágico el norte. Pero como el gran espectro de las cosas, ¿por qué generalmente, y acá apelando como a la filosofía, ¿no? Que es parte de tu formación, ¿por qué encontraremos algo mágico en el sur y no en el norte? Porque el desierto, claro, también tiene eso de la ausencia humana, que tú dices, que yo creo que es lo que a muchos les sorprende, ¿no? La vastedad, lo inmenso. Pero el sur, quizás lo mágico está en que tiene más verde, tiene más vida que el norte. ¿Por qué dirías que el sur particularmente es mágico para muchos? Me gustaría, eso sí, decir, Iván, que yo creo que ambos son mágicos. Habría que ver cuál es la magia de uno y cuál es la magia del otro. Ya. Pero la magia no, pero desarrollemos. Todo puede ser mágico. ¿Sí? Exacto, no. Yo he estado en el Valle de la Luna, por ejemplo, cuando amanece y justo toca una luna llena y tú estás en un paisaje estéticamente maravilloso, entre montañas, minerales que te hablan, y los poetas lo han dicho, pero ahí viene una conmoción, y esa experiencia conmovedora es más conmovedora cuando un arqueólogo como Lautaro Núñez te muestra los petroglifos, luego vemos los pucarás, luego vemos los tejidos, toda la rica cultura del norte, los salares, los flamencos, las comunidades aymaras, las comunidades quichuas con sus llamas, con sus vicuñas, transhumantes. O sea, el norte es fascinante, pero el sur también es fascinante, y es fascinante por lo que tú dices. Es un verde que brota entre las rocas, que brota en los esteros, y esto que se consideraba un desierto, no exagero, pasa a ser una pequeña jungla de musgo, como dijeron los niños y niñas del liceo en Puerto Williams, los bosques en miniatura del Cabo de Hornos. Y ahí quiero destacar el rol de la Universidad Magallanes, mi universidad donde trabajo en Chile, que decide establecer una sede en la ciudad más austral del planeta, Puerto Williams. Y ahí desde ese centro universitario empezamos con las niñas y los niños a asombrarnos con esta magia, con estos olores. Y tenemos investigadoras como Tamara Contador, que ¡pum!, se mete al agua de los ríos, y descubre que en los ríos de Cabo de Hornos pululan insectos que no hay en ninguna parte del mundo y son preciosos, y te miran cara a cara, y ahí viene la magia, como dices tú, de esta efervescencia de vida, que a veces no la vemos, pero cuando la vemos nos conmueve, nos emociona, nos dan ganas de llorar, de lo hermoso que es la vida, y de llorar por el dolor que nos causa cuando hay guerras, cuando hay negación, cuando hay destrucción de esta preciosa trama de vida. Entonces, la magia es esa efervescencia de vida que espero este programa de All We Need is Science, All We Need is Love, nos ayude a apreciar, cuidar, valorar, y los invitamos a un programa de ecoturismo con lupa que estará el segundo semestre trabajando para todo Chile, preparando para recorrer con lupa el territorio de nuestra nación, que es tan hermosa. Oye, mira, estos aplausos espontáneos, Ricardo, porque si hay algo que felicitar y que me queda también el corazón lleno, es la oratoria, ¿no? Qué bonito como lo pones en palabras, y que te doy las gracias desde ya, no solamente por eso, sino que también por estar en este programa. Buena conversación con Ricardo Rozzi, director del Centro Internacional Cabo de Hornos. Que estés muy bien, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Chao. Y una invitación. Seguimos nosotros con más, ¿les parece? All You Need Is Love.